¿Y el tiempo? Presenta Mutualista Círculo Católico. 17 grados la temperatura, la sensación térmica la misma, el cielo está parcialmente nublado, la visibilidad de 10 kilómetros y la humedad 77%. Meteorología anuncia para hoy una máxima en Montevideo de 24 grados, mientras que la región que va a tener la temperatura más alta en el Uruguay van a ser dos, en realidad la van a compartir. El centro-sur y el noroeste con 29 grados. Presentó Mutualista Círculo Católico. Y tenemos el gusto y el placer de compartir con ustedes, primero yo, que me enteré de todo esto, la verdad fue un gusto, y ahora compartirlo con ustedes, que seguramente van a decir lo mismo. Está con nosotros Julio César Romero. Buen día, Julio. Buen día, muy agradecido por esta invitación a este excelente programa del cual soy escucha de todos los días. Julio viene a presentarnos un libro impresionante, un libro acerca de la vida de Cacho, un cacho de Dios se llama, Huellas de un camino compartido, vida del padre Cacho. Sí, exacto, esto es una recopilación de toda la historia del padre Cacho, su entrega, lo que significó su entrega en los barrios más humildes de Montevideo, pero en principio en un barrio muy humilde, muy pobre, de Rivera. Eso se da por allá por el año 1974. Mirá el tema que le escribió Numa Moraes al padre Cacho. La esperanza del humilde que aún espera, compartiendo con carencias bien nacidas, la esperanza del humilde que aún espera. ¿Cómo no hablar de él si su voz me quema adentro? Lo dijiste hablando de Cristo y hoy lo canto por ti mismo. Muchas voces me siguen quemando, mucho más que el camello y la boca, más allá de rabia y sin coro, sin trompetas y la fuerza. Me quedé escuchando, la verdad es impresionante, ¿no? Todo lo que hay para decir. Julio, ¿es una investigación de cuánto tiempo esto? Esto lleva 6 años de investigación. Quería, con respecto a la música me acompañaba en la elaboración del libro siempre. Me inspiraba esta música, realmente me llegaba, me eriza, cada vez que la escucho me eriza. Y mi señora muchas veces me dice, otra vez ese tema, y a mí amo ese tema, amo toda la trayectoria de Cacho, y bueno, a raíz de ese amor que nace por esta figura que es inmensa, del padre Cacho, la que habla de entrega, de solidaridad, de amor, de cobijo por los más pobres, me llevó a reunir esta investigación que llevó 6 años. Está buenísimo, el libro está muy bien presentado, yo lamentablemente todavía no tuve tiempo de leerlo, pero tratándose de una figura emblemática de la solidaridad en el Uruguay, tal vez comparable, lo decíamos recién fuera de micrófono, al Abad Pierre en Francia, aquel que una madrugada de invierno salió a una radio y dijo, mientras ustedes están calentitos en casa, hay mucha gente durmiendo en la calle, y en pocas horas reunió no sé qué cantidad de cobijos y de frazadas para ayudar a los más pobres. El mismo Abad Pierre, y yo no me quiero ir del padre Cacho, pero el mismo Abad Pierre, que al igual que Cacho, decía que al hombre antes de hablarle de Dios había que llenarle el estómago. Exacto, ¿no? Exacto. Hay que tomar en cuenta que Cacho nace en un hogar de mucha solidaridad también, desde muy chico. Su padre era un trabajador, era panadero. Yo quiero decir que Cacho nació el 15 de mayo de 1929 en Montevideo, en el barrio Villa Dolores. Sus padres, Damaso Alonso y María Candelaria Alonso, eran primos entre sí. Él era panadero, como decía, maestro panadero, y después que salía de la panadería se iba todos los días a la iglesia a tratar de estar de alguna manera cerca de Dios, pero no lo hacía solamente en la teoría, también lo hacía en la acción. Él era una persona muy solidaria y recolectaba ropa, víveres, y lo llevaba a los barrios más humildes. Yo creo que Cacho ya lo mamaba desde su hogar todo eso, ¿no? Sus hermanos, Lorenza, Luis, Julio, Albérico y María Elvina. Cacho era el tercero de los hermanos. Hizo sus estudios en la escuela de los maristas, en primera instancia, y después completa los estudios en el Colegio Pío de Villa Colón, para después entrar en el manga en su formación ya como sacerdote, ¿no?
Como sacerdote salesiano. Salesiano, exactamente. Después viaja a Argentina para estar en Córdoba y ahí consagrarse sacerdote. Y bueno, la misa solemne en Montevideo se da el 8 de diciembre de 1959, que es cuando él es ordenado sacerdote, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de Cacho? Cacho es una entrega hacia los pobres desde su inicio, ¿no? El estar en lugares en donde no estaban otros. Él toma de alguna manera la bandera del Concilio Vaticano de 1962 en 1965, en donde se decía que la iglesia tenía que estar más cerca del pobre. Él toma esa bandera y se va a vivir a un barrio pobre, hace su primera incursión en un barrio pobre en Rivera. Yo te escucho y digo, es fantástico que la Iglesia Católica en el año 62 de ahora, de hace poquitos años, diga que tiene que estar cerca del pobre, cuando en el Evangelio Cristo dice que si no sos pobre es más difícil que pase un elefante por el agujero de una aguja que un rico entre en el cielo, ¿no? O sea, la Iglesia debió haber estado cerca de los pobres toda la vida, y cómo a veces los hombres nos desviamos de los objetivos principales que deberíamos eventualmente tener. Por suerte llegó ese hombre santo que fue Juan 23 y dijo lo que dijo, e hizo que la Iglesia diera un viraje de otros tantos que tendrá que seguir dando en el transcurso de la historia, ¿no? Es verdad. También Cacho, bueno, en ese barrio allá en Rivera es perseguido. Estamos hablando en un contexto de un país que estaba en dictadura, ¿no? Era perseguido porque todo lo que llegaba a ser aglomeración de gentes y más jóvenes era un peligro para la dictadura en ese momento, porque podría ser hasta una célula sediciosa, podría ser en la mente de la gente de ese entonces, ¿no? Y bueno, Cacho es expulsado de Rivera y de alguna manera en acuerdo cobijado también por Monseñor Carlos Partelli, viene a Montevideo y pide ir a un barrio de los más pobres. Entonces Partelli le dice, bueno, mira, Cachito, te puedo destinar a una parroquia, la parroquia de Pozzolo, que está en una cercanía con los cantegriles. Vamos a hablar con letras propias, lo que se hablaba antiguamente, porque hoy, para que suene más lindo, decimos asentamiento, pero cantegriles se dijo toda la vida. Sí, tal cual. Y no lo digo en forma despectiva, sino lo digo por nombre propio, ¿no? Esos cantegriles de Aparicio Saravia, estamos hablando de Timbúes, Enrique Castro, eran ocupados en ranchitos de dos ambientes, ¿no? Un rancho tiene dos ambientes, en uno se elabora la comida y en el otro se duerme, y en donde se duerme la madre, el padre, el niño, la niña. En ese mundo, o submundo de tener ese tipo de vivencia, mucha de la gente que estaba ahí vivía de la clasificación de los residuos. Y bueno, Cacho viene ahí a esa parroquia, empieza a hacer sus exploraciones por la zona y logra encontrarse con un mundo que si bien él lo buscaba, pero se tenía que adaptar al idioma de ese barrio, mimetizarse un poco con la gente, vestirse como de alguna manera se vestían ellos, humildemente, ¿no? Y de a poquito como que va insertándose en ese barrio, de a poquito, hasta que un día una señora Dora Paredes lo va a buscar a la parroquia para que fuera a hablar con los jóvenes del barrio que estaban en peligrosidad de entrar en la delincuencia. Cacho va a hablar y uno de los muchachos lo desafía y le dice, sí, claro, usted nos habla muy lindo, pero después se va a la parroquia y está todo bárbaro, pero nosotros nos quedamos con los problemas. Entonces Cacho le dice, bueno, si ustedes me consiguen un rancho para venir a vivir, yo vengo a vivir con ustedes. Es ahí que Cacho hace un quiebre. La congregación salesiana no le permitía convivir en el barrio, y de esta forma Cacho se tiene que pasar al clero secular, que sí le daba la libertad de vivir en un barrio pobre, ¿no? Siempre apoyado por Monseñor Partelli, que era el obispo de aquel entonces. Estamos hablando de que Cacho llega al barrio por allá por mayo de 1978. Seguíamos en dictadura. Los barrios eran muy castigados por todo lo que tiene que ver con las racias. Se colocaban ómnibus y bueno, y ahí marchaban todo, el bueno, el malo y el más o menos. Y Cacho muchas veces se encontraba en las comisarías tratando de sacar a gente inocente, que no tenía nada que ver, que por ser pobre muchas veces era empujado a cometer algún
algún desliz, pero había mucha gente trabajadora, ¿no? Que no tenía nada que ver. Y en aquella época de repente se tomaba la persona y se lo dejaban 8 días, incluso hasta sin tomar agua, en malas condiciones, y cuando salían de ahí salían destrozados. Y Cacho se la jugó por ello, se la jugó por todo lo que tiene que ver con los clasificadores y su gran labor que cumplen en la sociedad, porque recuperan los metales, el cartón, todo aquello que nosotros desechamos. De alguna manera esos sacrificados clasificadores que después pierden en lo que tiene que ver con el trasiego de su mercadería, la intermediación, o sea, la sociedad nuestra no ha sabido todavía, a mi juicio, darles las condiciones de trabajo que ellos merecerían, ¿no? Es decir, porque que los clasificadores son necesarios en todas las ciudades del mundo. El otro día, en un informe de la televisión española, yo veía a los clasificadores de Madrid en una mesa grande que le organizó la propia municipalidad, con guantes de látex, con tapabocas, haciendo el mismo trabajo que hacen acá en cada uno de los contenedores y con los carritos. En otras condiciones, ¿no? Yo digo, ¿no? ¿Cuántas enfermedades deben agarrarse esa pobre gente trabajando como trabajaron en la época del padre Cacho, que es exactamente igual a como trabajan hoy, 30 o 40 años después? O sea, en ese sentido no hemos avanzado nada. Nada. Ahora, Cacho decíamos que llegaba en 1978 al barrio. En 1979 ya estaba instalado en el barrio. Se da un desalojo de esos ranchitos, lo que vendría a ser después la comunidad. Te aclaro que nos queda un minutito. Sí. Y además tenés que dejarle lugar a los oyentes a que lean el libro. Sí, claro. No lo vendés, sino si lo contás todo acá, después no lo vendés. Quería decirle que dejo un libro para que sea sorteado para no la me diga. audiencia, y sí, a todos aquellos que quieran de alguna manera llegar a más información, también dejo una página, www.raicesuruguay.com, que ahí pueden tener mucha información sobre el padre Cacho, con fotos, con un montón de cosas. Y bueno, ahí está la información también de cómo obtener el libro, ¿no? Lo interesante del libro, además, más allá de contar, como nos está contando Julio, la historia del padre Cacho, que tal vez no en su totalidad, pero por pedacitos uno siempre conoce algo del padre Cacho. Lo interesante, lo que a mí más me gusta que estoy mirando son no solo citas del padre Cacho, sino entrevistas, y conocido y visto por muchas personalidades el padre Cacho. Sí. Eso es lo interesante, hay muchas entrevistas. Claro, uno de los dibujos, porque Cacho en la última etapa, cuando ya estaba en el hogar sacerdotal y él fallece de cáncer de esófago, logra reencontrarse con su amor, que era la pintura.